Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar con nuestra reflexión sobre los salmos. El día de hoy vamos a reflexionar el Salmo 51, Salmo 51, que es un salmo seguramente conocido por ustedes, muy importante, y que es un salmo amplio, ciertamente. Así que hoy vamos a analizar la primera parte de este salmo, y después, en la siguiente sesión, vamos a analizar la segunda parte, ¿verdad? Porque es un salmo muy importante y muy grande, ¿no? Entonces, para que en una hora no sinteticemos todo y lo podamos entender bien, ¿no? Por la importancia que tiene. Entonces vamos a leerlo primeramente para que lo recuerden. Dice, Salmo 51. Del maestro de coro, Salmo de David, cuando el profeta Natán lo visitó después de haberse unido aquel a Betsabé. Misericordia de mí, oh Dios, por tu bondad, por tu inmensa ternura, borra mi delito. Lávame a fondo de mi culpa, purifícame de mi pecado. Pues yo reconozco mi delito, mi pecado está siempre ante ti. Contra ti solo pequé. Lo malo a tus ojos cometí. Porque que seas justo cuando hablas e irreprochable cuando juzgas. Mira que nací culpable, pecador me concibió mi madre. Y tú amas la verdad en lo íntimo del ser. En mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame hasta blanquear más que la nieve. Devuélveme el son del gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta tu vista de mis yerros y borra todas mis culpas. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renuévame en mi interior con espíritu firme. No me rechaces lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y aclamará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Pues no te complaces en sacrificios, si te ofreciera un holocausto, no lo aceptas. Dios quiere el sacrificio de un espíritu contrito. Un corazón contrito y humillado, oh Dios, no lo desprecia. Sé benévolo y favorece a Sión, reconstruye los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios legítimos, holocausto y oblación entera. Entonces se ofrecerán novillos en tu altar. Muy bien, entonces ahí tenemos nosotros este salmo que vamos precisamente a reflexionar el día de hoy. Entonces, tenemos hoy a la reflexión entonces este Salmo 51. Este Salmo 51, como podemos ver, tiene un título. Los últimos que hemos reflexionado, curiosamente, no tenían título. Este sí, dice, del maestro de coro, Salmo de David, cuando el profeta lo visitó después de que aquel se había unido a Betsabé. Entonces, este Salmo, por el título, lo relaciona con un acontecimiento de la vida de David. Lo está relacionando con eso. Si ustedes leen en la Biblia, ¿verdad? El segundo libro de Samuel, desde el capítulo 11, ¿verdad? Que es todos los preámbulos, y luego el capítulo 12, nos narra justamente este acontecimiento, ¿no? Que bueno, aquí no vamos a leerlo para no hacer más largo, ¿verdad? Contamos de manera general, ¿verdad? Era el tiempo de la guerra, David estaba ahí en su palacio de ocioso, y entonces él se asoma, ¿verdad? Y ve a una mujer, ¿verdad? Que es Betsabé, y queda con ella, ¿no? Y entonces está con Betsabé, su esposo, que se llamaba Urías, estaba en la guerra, él sí estaba en la guerra, ¿no? Y entonces resulta ser que Betsabé queda embarazada, y entonces viene la gran dificultad, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pues si el esposo está en la guerra, ¿cómo vamos a explicar que está embarazada la esposa? O sea, no tiene sentido, ¿no? Entonces lo manda a traer, ¿verdad? Quiere que esté con su esposa, lo quiere mandar a su casa, pero Urías dice, no, en tiempo de guerra tengo que estar fiel a mis deberes. Y entonces David se desespera porque dice, no es posible que no se quiere ir con su esposa, no es posible que esté haciendo esto, que Urías pues estaba haciendo bien, ¿no? Y entonces lo que dice David, ¿verdad? Ya desesperado, pues dice, sí, pues
mándenlo, ¿verdad?, a la guerra, póngalo hasta adelante para que lo maten. Y efectivamente lo matan. Entonces, pues Betsabé queda viuda, y cuando queda viuda, bueno, pues pues viene toda la dificultad, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con la esposa? Resultaba que estaba embarazada, la gente se queda sorprendida, ¿no? Ya, ay, qué triste, ¿verdad? Viuda y aparte embarazada. Y entonces David dice, yo como soy buena gente, la voy a tomar, ¿verdad?, para que se quede conmigo. Entonces la gente dice, no, pues David es un hombre de Dios, ¿verdad?, es un santo, ¿verdad? Obviamente el pueblo no sabía todo lo que había pasado. Y entonces viene precisamente, como dice el versículo 2 del Salmo, ¿no? Vino el profeta Natán, viene el profeta Natán, y viene el profeta Natán y le dice a David, ¿verdad?, te voy a contar una historia, ¿no? Había dos hombres que tenían, ¿verdad?, un hombre rico que tenía muchas ovejas, ¿verdad?, tenía muchas ovejas ahí, y uno pobre que tenía una sola ovejita, ¿no? Y cuando el rico quiso hacer un banquete, dijo, ¿para qué mato mis ovejas? Voy a agarrar la del pobre y voy a ofrecer un banquete con la oveja del pobre. ¿Qué se merece este hombre? Y entonces David dice, pues la muerte, ¿cómo se le ocurre, verdad? Él teniendo tantas ovejas, tantas cosas, agarra el del pobre, ese hombre merece la muerte. Y el profeta Natán le dice, pues ese hombre eres tú, ¿verdad? Tú eres ese hombre, tú eres el que has hecho esto, porque agarraste a la esposa de Urías, teniendo tú tantas cosas, incluso teniendo tantas mujeres, vas y te fijas en alguien que no te corresponde. Y entonces, obviamente, pues David en ese momento cae en la cuenta de esto y le pide perdón, ¿verdad?, a Dios en ese momento. Reconoce su culpa, reconoce su dolor en ese momento, ¿verdad? Se pone triste y entonces Natán dice, bueno, como te reconoces culpable, bueno, Dios te perdona, pero ese niño va a morir. Y entonces se supone que este Salmo 51, pues David lo va a recitar justamente pidiéndole perdón a Dios. Ese sería el contexto que según el Salmo va poniendo aquí, ¿verdad? Él lo pone, entonces se supone que lo atribuye un Salmo a David, por un lado, cuando Natán le echa en cara sus pecados, sus culpas, ¿no? Entonces le dice, bueno, pues como tienes tus culpas, Dios te perdona, pero va a morir el hijo. Entonces empieza toda esta oración de perdón. Entonces, ese es el contexto del Salmo. Hoy día, ¿verdad?, los estudiosos dicen, bueno, sí, podría ser que David lo haya dicho, o tal vez sí, haya un Salmo de David, pero más pequeñito, no es como está puesto, porque la manera como está puesto el Salmo habla de algo muy importante, habla del templo, porque hace referencia al templo, hace referencia a cultos. Entonces, el Salmo como lo tenemos, en realidad, no es tanto que David lo haya dicho así. A lo mejor hay un Salmo previo, más primitivo de David, puede ser, pero ciertamente ese Salmo no está en el libro de Samuel, está solamente, aparte está separado, entonces no sabemos si realmente sí lo dijo David o no, por lo menos así como está, no lo dijo David, por los elementos, porque habla muchas cosas como del templo, del culto. Entonces, puede ser que la base sea David, puede ser que no. Bueno, si no fuera de David, ¿de qué tiempo sería este Salmo? Pues este Salmo seguramente es un Salmo del templo, ¿no? Como decíamos, refiere al culto, ¿verdad? Por ejemplo, cuando dice que rocíe con el hisopo, es un rito que se hace dentro del templo. Por lo tanto, es un salmo que se recitaba en el templo para pedir perdón por algo o para pedir la salud de alguien, porque aquí se habla en general del pecado, pareciera, ¿no? Pero se puede aplicar a un enfermo que se siente enfermo y, claro, le pide a Dios perdón de sus pecados, porque acuérdense que en aquel tiempo relacionaban la enfermedad con el pecado. Como soy un pecador, tengo la enfermedad en mí. Entonces, pedir el perdón de los pecados, pues en el fondo era pedir la salud. Podría ser ese texto. Otros dicen que puede ser justamente antes del destierro de Babilonia, ¿no? Porque fíjense qué interesante, ¿verdad? Porque aquí dice, a ti no te interesan los sacrificios, no te importan los sacrificios. Tú lo que quieres es un corazón contrito, ¿no? Tú lo que quieres es un corazón arrepentido. Y justamente antes del destierro de Babilonia, incluso antes del destierro, ¿verdad?, a Siria, del reino del norte, el profeta Amós, el profeta Oseas criticaban los ritos. Lo mismo que el Salmo dice, ¿no? Tú quieres un corazón contrito, no quieres ofrendas y holocaustos no quisiste, quieres un corazón arrepentido. Y es lo que dice el profeta Amós, ¿no? Ustedes leen el profeta Amós, ¿no?, en el capítulo 3, versículo 22, o el profeta Oseas, ¿no?, cuando dice misericordia quiero, no sacrificios. O sea, lo importante no son los ritos, lo importante es el corazón del hombre. Un corazón arrepentido, un corazón sencillo, un corazón justo, eso es lo que interesa. Entonces algunos dicen, tal vez este salmo refiere a estos casos. Otros dicen que no, a lo mejor se escribió justamente durante la época del destierro de Babilonia, porque justamente habla de un espíritu nuevo,
de un espíritu, de un corazón puro, ¿verdad? Que son temas que escribieron los profetas también en la época del destierro, ¿no? Por ejemplo, el profeta Ezequiel 31, 33 habla de esto. O el profeta Jeremías, ¿verdad? 24, 7 habla de este tema. Entonces, en realidad, ¿cuándo se escribió el Salmo? Pues hay muchas vertientes, ¿no? No sabemos exactamente cuándo se pudo haber escrito el Salmo. El mismo que recopiló los Salmos dice que es de David y se lo aplica a una situación de David, ¿no? Cuando se arrepintió. Esa es una opción. Pero ya con el contexto, con los temas que está tratando, no son de la época de David, son posteriores a la época de David y son ideas del templo, hace referencia a alguna cosa del templo. Entonces, algunos dicen, fue antes de que se destruyera el templo, porque critica los cultos, o bien fue durante el destierro, ¿verdad? Era una manera de pedirle perdón a Dios porque estaban en el destierro, ¿no? Y justamente se unen al tema del profeta Ezequiel, del profeta Jeremías, que pedía la conversión del corazón, ¿no? Un corazón nuevo, un corazón puro, un corazón sin divisiones. Entonces se podría atribuir a eso. Entonces, pueden ver ustedes que entonces el Salmo, pues en sí mismo, es un salmo complicado para datarlo. Incluso, ¿verdad? Como lo vamos a ver después, los últimos dos versículos, el 20 y el 21, ni siquiera corresponden al tema del Salmo. Son cosas complementarias que se escribieron después del destierro. Eso sí, la mayoría de los estudiosos dicen, los últimos dos versículos fue un añadido, ni siquiera, porque no forma parte del entramado del Salmo. Los temas son otros, por lo tanto se escribieron, se anexaron después. Por lo tanto el Salmo 51, que si bien es un salmo famoso, pues es un salmo complicado, por lo menos para datarlo, ¿verdad? Para ver en qué tiempo se escribió. Lo que sí podemos decir que es un salmo de súplica, ¿no? Eso sí, un salmo de súplica que está implorando, que está pidiendo el perdón a Dios. Y esto es muy interesante para nosotros, ¿verdad? Porque hemos dicho que los salmos nos sirven para orar. Hemos hablado un poco de salmos de agradecimientos, salmos en momentos de crisis, ¿verdad? De dificultades, pero pues también es importante hacer un salmo donde reconozcamos nuestros pecados, pedirle perdón. Porque también cuando hacemos oración, pues también tenemos que pedir perdón. Entonces, meditar este salmo pues nos va a ayudar entonces para pedir perdón. Pero lo importante de pedir perdón no solamente es que Dios nos perdone. ¿Qué es lo más importante cuando le pedimos perdón a Dios? O incluso, ¿qué es lo más importante cuando yo me confieso? Porque a veces le pregunto a la gente, ¿qué es lo más importante? ¿Cuál es el grande fruto cuando usted se confiesa? Y la mayoría de la gente que dice que Dios perdona nuestros pecados. Eso no es lo más importante. Eso es una consecuencia. Cuando yo me confieso, se me perdonan los pecados, sí. Pero lo más importante no solamente es que me perdonaron los pecados, sino que al perdonarme mis pecados, yo estoy cerca de Dios. Lo más importante de la confesión, por ejemplo, es que yo estoy cerca de Dios, que yo me uno más a Dios. Porque lo que me separaba, la muralla, podemos decir, que me separa de mi vida con Dios, ¿cuál es? Es el pecado. Cuando Dios me perdona los pecados, quiere decir que yo puedo estar unido a Él, puedo estar junto a Él. Eso es lo más importante de la confesión, ¿no? Y lo más importante del perdón de los pecados. ¿Para qué me perdona Dios los pecados? Pues para estar más cerca de Él. Entonces, cuando yo le pido perdón a Dios, en el fondo, ¿qué estoy pidiendo? Que quiero estar más cerca de Él, que quiero estar más unido a Él, que quiero estar más profundamente en relación con Él. Para eso se confiesa uno, ¿no? Bueno, eso debería ser. Hay gente que se confiesa para otras cosas, pero uno se confiesa porque quiere estar cerca de Dios. Y cuando usted haga su oración de perdón, ¿verdad? Porque también hay que hacer oraciones y reconocer nuestras faltas, ¿verdad? Obviamente una cosa es hacer oración y otra confesarse. No quiere decir que porque usted haga oración se perdona sus pecados, ¿no? Usted tiene que confesarse, pero por lo menos hay que pedirle perdón a Dios en nuestra oración, ¿verdad? Incluso se recomienda que cuando termine el día, pues hagamos un pequeño examen de conciencia y digamos, a ver, ¿y hoy qué hice mal? ¿Hoy en qué le fallé a Dios? ¿En qué le fallé a mi hermano, a mis hermanos, a mi prójimo? O sea, hacer un pequeño examen de conciencia desde dormirnos y decir, ¿en qué fallé? Pero ¿en qué fallé para que mañana ya no falle yo en eso, ya no me equivoque yo en eso? Eso es importante. Y a veces si fallamos, pues hay que decirle, Señor, perdóname porque me equivoqué, me exasperé, desconfié, yo qué sé. Yo creo que también en nuestra oración a veces también hay que tomar en cuenta el perdón. No solamente hay que pedirle, no solamente hay que pedir luz, ¿verdad? Sentido a nuestra vida. Hay que agradecerle, claro, pero también a veces hay que pedirle perdón. A veces pedimos por muchas cosas y a veces olvidamos pedir por el perdón, por nuestras fallas. Entonces este Salmo 51 nos ayuda a pedir perdón, pero nos ayuda entonces a reconocer también la cercanía con Dios. Y la cercanía de Dios se da a través del amor. Reconocer el amor de Dios
en nuestra vida, reconocer que Dios nos ama, reconocer que Dios está siempre cerca de nosotros. Eso es lo importante. Entonces vamos a empezar, ¿verdad?, con esta reflexión de este salmo. Entonces la primera parte, ¿verdad?, el primer elemento de este salmo pues sería del versículo 3 al 4, ¿no?, que ya ahí mismo está condensado unos grandes elementos a la reflexión. Dice: misericordia, Señor, por tu bondad, por tu gran compasión, borra mis faltas, lávame totalmente de mi culpa, purifícame de mi pecado. Entonces ahí tenemos ya la introducción al Salmo, y entonces podemos ver aquí dos cosas muy importantes, que podemos verlo en dos cuadros, ¿no? Por un lado, le estamos pidiendo a Dios que manifieste su amor, y por otro lado reconocemos nuestros pecados. Entonces fíjense, a veces lo podemos leer así de seguido y no nos damos cuenta de todo, pero fíjense cómo lo va diciendo. Dice: borra mis faltas, lávame de mi culpa, purifícame de mi pecado. Entonces tenemos aquí tres palabras que son distintas porque no son las mismas palabras. Entonces en primer lugar habla de faltas, entonces vamos a escribirlas aquí, ¿no? Faltas, ¿no? Las faltas. En segundo lugar, ¿verdad?, decimos que lave todas las culpas. Y finalmente pedimos que purifique los pecados. Entonces fíjense, hay tres palabras muy importantes que refieren a el pecado, a nuestras faltas. Pero al mismo tiempo hay tres palabras que refieren a la presencia de Dios. Entonces, que dice al principio, ¿no? Misericordia, Señor. Entonces primero habla de la misericordia. Misericordia, Señor. Por tu bondad. Entonces aquí habla de la bondad. Por tu gran compasión. Entonces hay tres palabras que refieren también a la acción de Dios. Entonces, en el versículo 3 habla de tres palabras referentes a Dios: su misericordia, su bondad y su compasión. Y luego en el versículo 4, lo que refiere a mí, lo que yo he hecho: faltas, culpas, pecados. Que podemos decir son sinónimos, sí, son sinónimos, pero si entendemos cada una de estas palabras, vamos a entender qué es el pecado. ¿Qué es el pecado? Porque cada una son distintas palabras y en hebreo son diferentes significados. Sí, son sinónimos, pero tienen diferentes significados. Y si yo profundizo en cada una de estas palabras, voy a entender mejor en qué consiste el pecado, cuáles son los efectos que el pecado hace en mí. Y al mismo tiempo puedo ver cuáles son los efectos de Dios en mi vida. ¿Quién es Dios? O sea, estos dos versículos ya nos van a enseñar muchas cosas. Entonces, en primer lugar decimos, perdona, ¿verdad? Borra mis faltas, ¿no? Borra mis faltas. ¿Qué son las faltas? La palabra falta aquí, ¿verdad?, en hebreo, ¿no?, que es peshah, es una palabra que nos remite a la idea de una rebelión, ¿no? Una falta aquí se refiere a una rebelión. Cuando, por ejemplo, un esclavo o un siervo se rebela contra su señor, ¿no? De alguien que es inferior y se rebela contra el soberano. Esa es la idea de la falta. En el original hebreo es eso, ¿no? Por lo tanto, cuando el salmista está diciendo, ¿verdad?, perdona mis faltas, borra mis faltas, ¿qué está diciendo? Señor, ¿verdad?, reconozco que yo me he rebelado contra ti. Por lo tanto, ¿qué es el pecado? El pecado da una idea de rebelión. Yo que me rebelo contra Dios. Pero no solamente de rebelión como un hijo malcriado, ¿no?, que se siente muy y empieza a hacer berrinche, ¿no? No. Aquí se refiere a una rebelión, pero en el sentido de violencia, ¿no?, en el sentido de destrucción. La falta significa el que se rebela, el que destruye, ¿no? O sea, no solamente me rebelo y digo, no quiero hacerlo, no. Es el que dice, no quiero hacerlo, y entonces órale, ¿no?, agarra y avienta piedras, ¿verdad?, y entonces se pone bravo, agresivo. A eso se refiere aquí la palabra falta. El que se rebela precisamente con agresión. Incluso, ¿verdad?, esta palabra también la llegan a usar en hebreo cuando, por ejemplo, en algo va en desbandada, ¿no? Se puede ver eso, ¿no? Cuando el rebaño, por ejemplo, ¿verdad?, lo lleva el pastor y de repente se asusta el rebaño y empiezan a correr por todos lados, ¿no? Y no tiene un orden, ¿no? Y el pastor no sabe cómo van a volverlas a juntar. Esa es la misma palabra, ¿no?
O sea, es la rebelarse. En ese momento las ovejas se están rebelando, entre comillas, ¿verdad? Con el pastor, y como se rebelan, cada quien agarra su rumbo y empiezan a correr a diestra y siniestra, ¿no? No se dan cuenta de las cosas. Entonces, precisamente, esa sería la idea de la falta, ¿no? Entonces, la falta es una rebelión violenta que dispersa al hombre, ¿no? Por lo tanto, cuando dice aquí que borre sus faltas, está diciendo, Señor, reconozco que soy un rebelde de primera, que he sido agresivo contigo, que me he desviado totalmente de todo, ¿no? Que me he ido en desbandada totalmente. Y por lo tanto, he perdido la paz. No he construido mi vida con armonía, ¿no? Y quiere decir que no he hecho lo que tú has dado. He destruido lo que tú me has dado. Esas son las faltas. Eso es el pecado. A veces el pecado es portarse mal. Bueno, sí, pero ¿qué significa portarme mal? Que yo me rebele contra Dios. Que yo le diga a Dios, estoy en tu contra, ¿no? Y soy rebelde, ¿no? Y soy rebelde y entonces lastimo a mis semejantes, ¿no? Y los lastimo con mis palabras, y los lastimo a lo mejor con mis manos, y los lastimo, ¿verdad? Con muchas cosas. Eso es una rebelión, ¿no? Cuando dice yo no quiero amar, ¿no? Yo no quiero perdonar, yo no quiero ayudar, yo no quiero ser sincero, yo no quiero decir la verdad, y me rebelo, ¿no? Y con esa rebelión lastimo a los demás. Sí, porque una cosa es ser un berrinche, y al rato se te pasa, y otra cosa es rebelarte y agredir, ¿no? Cuando tú dices yo voy a mentir, porque estoy en contra de la verdad y mientes a los demás, entonces tú estás haciendo una falta, una rebelión, porque con tus mentiras, con el paso del tiempo, lastimas a los demás. Cuando descubren que les mentiste, cuando descubren que engañaste, cuando descubren que no hiciste bien las cosas, tú lastimas a los demás. Es una rebelión que lastima, que hiere. La segunda palabra es la culpa. Y aquí la palabra culpa, ¿verdad? En hebreo significa la idea de torcer algo, ¿no? De torcer algo, ¿no? De curvar las cosas, ¿no? De desviar, ¿no? Es decir, cuando yo tengo un camino fijo, digo, voy por este camino, y en lugar de ir por este camino, yo lo voy torciendo, ¿verdad? Y me voy yendo por otros lados, ¿no? Decimos, tomé un atajo, pero no nada más un atajo, sino voy encurvando el camino. Digo, no quiero las cosas, ¿no? O sea, aquí la palabra culpa es cuando yo agarro y lo curvo, ¿no? Lo voy doblando algo, ¿no? Para que pierda su sentido original, para que pierda la dirección original que tenía, ¿no? Y entonces agarro, no sé, un tubo o algo, ¿no? Y lo empiezo a doblar, ¿no? Entonces ya ese tubo ya no está igual como antes, ¿no? Porque ya está curvo, ya perdió el sentido, ya perdió la dirección original. Bueno, eso se refiere aquí la palabra culpa, ¿no? Entonces, ¿qué es la culpa? La culpa es cuando yo cambio el sentido de las cosas. Tenía un horizonte, tenía un camino, y yo le hice al camino una curva. A eso se refiere la culpa. Le hago la curva. Podemos decir que entonces culpa se refiere cuando yo invierto el camino de la vida. Cuando yo invierto, por ejemplo, los valores. Los valores. ¿El pecado qué es? El pecado es cuando yo invierto valores, ¿no? Y hago que lo malo sea bueno y que lo bueno parezca malo, ¿no? Eso es un pecado, ¿no? Porque estoy curvando, ¿no? Y esa es la idea de la culpa. Cuando yo tengo culpa, ¿qué quiere decir? Que yo estoy invirtiendo los valores. Estoy dejando todo en una desarmonía, ¿no? No hay una armonía total, ¿no? No hay una armonía, porque yo estoy cambiando el sentido de todo. Yo estoy cambiando la dirección de todo, no estoy encontrando el sentido de la vida, estoy encurvando todo, estoy cambiándole la dirección a las cosas. Y entonces, ¿verdad? Poniendo aquí la línea, ¿no? Si yo tengo aquí una línea, ¿no? Derecha, ¿no? Esta no se ve, pero otro acá. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí una línea derecha, ¿no? Los valores van en un sentido, pero si yo agarro y digo, no, a mí no me conviene esto, ¿verdad? Entonces agarro y yo le giro para acá, ¿no? Lo estoy encurvando, le estoy dando otro horizonte, le estoy dando otra dirección. Y entonces yo por eso digo, no, es que si digo la verdad no me conviene porque me van a ver feo. Lo encurvo, ¿no? Y digo, no, mejor voy a decir esta mentira. No, ¿para qué voy a ser amable? Si esta persona me cae mal, mejor voy y le digo 2 que 3, ¿no? Me encurvo, ¿verdad? Porque creo que le hace falta una sacudida. No, o sea, yo estoy encurvando, estoy cambiando los valores para mi conveniencia, ¿no? Eso se refiere a la palabra culpa. Entonces, ¿qué es el pecado? El pecado es cuando yo invierto los valores, cuando yo quito el sentido original de las cosas y por lo tanto hago que se pierda la armonía de las cosas, la armonía que hay en el corazón del hombre. Esa sería la culpa, en hebreo, ¿no? Bueno, cuando uno lo traduce en español, pues se ve así, ¿no? Pero cuando uno ve en hebreo, porque algo muy importante del hebreo es que es una palabra, un lenguaje que es pobre, ¿no? No tiene tantas palabras como nosotros. Entonces una palabra significa otra cosa al mismo tiempo, ¿no? Una palabra puede significar varias cosas. Y entonces deriva en culpa, pero se puede usar en otro sentido.
Entonces, cuando uno ve el sentido de esa palabra original, claro, es una culpa. ¿Por qué? ¿Qué es una culpa para un hebreo? Tengo la culpa de esto. ¿Por qué tienes la culpa? Porque cambiaste el sentido de las cosas. Le diste el vuelco que te convenía y te equivocaste, ¿no? Lastimaste, traicionaste la culpa. Y luego habla de la palabra pecado, ¿verdad? En español le ponen como pecado. Y aquí la palabra pecado significa un error de ruta, ¿no? Cuando tú te extravías, ¿no? Cuando tú vas en un lado y de repente dices, pues ¿para dónde voy? Ya me perdí, ¿no? Se supone que era por aquí, ya no encuentro la dirección, ¿verdad? Un extraviado. La palabra que se traduce aquí como pecado, en el origen era una palabra que significaba extraviado. Entonces, ¿qué es un pecar? Pecar significa que yo me extravío, que yo no sé ni para dónde caminar, que no sé ni para dónde dirigir mi vida, para dónde dirigir mis pasos, mis palabras, el pecado. Entonces, otra dimensión, el extravío. Purifícame de mis extravíos. Fíjese cómo entonces, aquí tenemos entonces tres diferentes elementos, ¿verdad? Tres palabras distintas que en el original hebreo, que obviamente en español no, ¿verdad? Pero justamente ponen tres palabras distintas que tienen un significado muy profundo y que a nosotros nos ayuda para entender qué es el pecado. Cuando tú cometes un pecado, te estás rebelando contra Dios y estás lastimando. Cuando tú pecas, pierdes la armonía porque cambias el sentido de las cosas a tu conveniencia. Cuando tú cometes un pecado, tú te extravías, no sabes para dónde ir, porque creías que era bueno lo que estabas haciendo y de repente dices, ya la regué, ¿no? Te sientes extraviado, el pecado te extravía, ¿no? Es lo que está diciendo en el fondo la original palabra, ¿no? Es lo que dicen. Cuando tú cometes un pecado, tú te vas extraviando en la vida y dices, bueno, ¿y ahora dónde estoy, no? ¿Ahora para dónde camino? ¿Verdad? Porque dices, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquí, empezamos a decir cosas, ¿no? Me las va a pagar, me voy a desquitar, van a ver cómo soy. Pero resulta que cuando pasa el tiempo, yo mismo me invento en unos embrollos que, bueno, no sé ni para dónde salirme, ¿no? Ya no sé para dónde ir, ya la gente no confía en mí. Estás extraviado. El pecado te extravía, claro, te extravía, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona, ¿verdad? Una persona que hay una adicción, ¿no? Y entonces rompe con su familia y dice, yo con esto soy feliz, y de repente se da cuenta que pierde su familia, pues está extraviado, porque de repente un día se da cuenta que está solo, que su familia ya no lo quiere, que ya no quieren saber nada de él. Está extraviado, está extraviado. Fíjense entonces cómo lo podríamos ver aquí. Entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta. Entonces, cuando hablamos de las faltas, entonces hablamos de la rebelión, ¿no? Yo me rebelo agresivamente, ¿no? Para hacer lo contrario, para hacer mi voluntad. Las culpas, cuando yo desvío los valores, ¿no? Y entonces quito la armonía de las cosas, porque creo que me convienen más a mí. Y la palabra pecado se refiere entonces a la palabra que remite a extraviarse, a estar perdido, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Entonces tenemos aquí estos tres vocablos que nos hablan del pecado. Pero juntamente con estos pecados, con estos vocablos negativos, están también los vocablos positivos, que nos dicen quién es Dios. Entonces primero, ¿verdad? Le decimos a Dios, misericordia, Señor, misericordia, ¿no? Misericordia. Y la palabra misericordia, ¿verdad? En hebreo pues se puede traducir como gracia, ¿no? Que remite precisamente a inclinarse, el inclinarse de un soberano, de alguien, de un rey, ¿no? Con un súbdito pequeño, ¿no? Insignificante. Entonces cuando alguien, un rey, ¿verdad? Poderoso, ¿verdad? Se inclina para ver a un pequeñino que sufre, que tiene un dolor, que tiene un problema, y que dice el rey, a ver, voy a escuchar a ese hombre, ¿no? Lo voy a escuchar. Eso sería lo que traducimos aquí como misericordia. Cuando alguien que está por encima de mí, pero muy por encima de mí, voltea y me ve. Y además, en aquel tiempo, no es como ahora, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, los presidentes y todo eso, ¿verdad? Les encanta el argüende y están con la gente, o sea, sí son distantes a nosotros, pero no tanto porque se juntan con la gente, ¿no? Es común en este tiempo. Pero en aquel tiempo los reyes no crean que estaba ahí con la gente y a ver qué le decía. No, los reyes eran gente inalcanzable. Entre menos los vieran, mejor, porque entre menos los vieran significaba que eran más poderosos. Entonces, que alguien que era casi invisible, que casi no lo veía, que de repente dijera, a ver, acabo de oír a alguien que sufre, lo quiero ayudar, es una cosa sorprendente, ¿no? Una cosa fabulosa. O sea, alguien que yo ni siquiera había visto, de repente él me vio. Alguien que era invisible a mis ojos, ¿verdad? Porque está ahí encerrado en su palacio. Sé que ordena, sé que manda, pero no lo veo de frente como tal casi, ¿no? Se le ve muy rara vez.
De repente que diga, Él me llamó porque se enteró que tengo un problema. Misericordia, esa es la misericordia. Cuando alguien que es gigantesco ve la miseria de un pequeñín, esa es misericordia. Y aquí no es cualquier rey, aquí nos referimos a Dios. Entonces cuando decimos a Dios, ten misericordia, ¿qué le estamos diciendo? Señor, necesitamos de tu presencia. Tú que eres el todo soberano, queremos tu gracia, queremos que graciosamente, ¿verdad?, te acerques a nosotros. Queremos que nos tomes en cuenta. Entonces, cuando le pide el salmista misericordia, está reconociendo el salmista que él es un pequeño insignificante, pero que Dios es un soberano enorme que está atento a mi pequeñez. Porque si es misericordioso, es entonces el rey que está viendo al pequeño, ¿no? Que está viendo al frágil, que está viendo al insignificante, que está viendo al que no vale nada. Entonces, ¿quién es Dios? Dios es misericordioso, significa yo soy poca cosa, y Dios, que lo es todo, se fija en mi pequeñez. Solamente le puedo pedir misericordia, porque sé que Él me va a ver, que aunque yo sea una cosa insignificante, Él me va a ver, porque para Él soy algo grande, soy alguien importante, soy alguien valioso. Por lo tanto, ¿a quién se le pide misericordia? A alguien grande que sabe que existo, y todos existimos para Dios. A lo mejor para los reyes no, ¿verdad? Los reyes no nos conocen, los presidentes no nos conocen, pero para Dios sí nos conoce. Y a Él sí le podemos pedir misericordia, porque sabe nuestros límites, sabe nuestras fallas, y lo más importante, nos ama. Y entonces está con nosotros. Primera característica, la misericordia. Segunda, bondad, ¿verdad? Le pide la bondad. Por tu bondad, ¿verdad? Misericordia, Señor, por tu bondad, la segunda, ¿no? Y la bondad, ¿verdad?, pues nos remite a las relaciones interpersonales, ¿no?, en un grupo, ¿no? Y entonces, esa sería la bondad, cuando yo tengo, ¿verdad?, de manera general, buenas relaciones con un grupo, ¿no? Llego con un grupo de personas y me llevo bien con todos. Bueno, ese sería el nivel más general. Cuando entramos en el ámbito religioso, la bondad, pues significa que Dios se une con su pueblo, que está con el pueblo, que el pueblo se puede relacionar con Él. Entonces, si la palabra bondad remite cuando yo voy con un grupo de personas y, hola, ¿cómo están? Y empezamos a platicar bien, ¿verdad? Y todos nos hablamos, no nos hacemos caras, nada, ¿no? Bueno, la bondad de Dios, ¿qué significa? Que yo puedo llegar con Dios y hablar como si nada, porque yo soy importante también para Dios. Y hay una relación personal con Dios. No es una relación distante, ¿verdad? Le voy a pedir a Dios a ver si me escucha. No, tengo la certeza, tengo la seguridad de que yo llego con Dios y Dios en ese momento me escucha. Dios en ese momento está atento a lo que yo digo, a lo que yo hago. Soy valiosísimo para Dios. Entonces la bondad, yo llego con Dios y me relaciono totalmente, ¿no? Totalmente. Y obviamente esta bondad va ligada al tema de la sorpresa, porque ¿cómo es posible que yo pueda llegar con Dios y hablarle tranquilamente? Pues si yo soy un hombre insignificante, ¿no? Si yo soy un hombre pequeño, si soy un hombre frágil, ¿quién soy yo para eso? Bueno, es la sorpresa más grande. Dios quiere llevarse personalmente conmigo, personalmente, ¿no? Y entonces supone una gran lealtad, una confianza sin límites, una fidelidad absoluta, una ternura grandísima. Es eso, la bondad. O sea, Dios quiere estar conmigo y siempre va a estar conmigo. A lo mejor nosotros luego nos podemos pelear en el grupo, ¿no? Y ya no le voy a hablar a este, ¿no? Me cayó mal. No, Dios no va a llegar y va a decir a este payaso, no. Dios va a llegar conmigo y va a decir, no, aquí estoy para ayudar. Aquí estoy para perdonarte, aquí estoy para abrazarte, aquí estoy para confiar de nuevo contigo. El otro a lo mejor ya no va a confiar por lo que le hiciste, pero yo voy a volver a confiar porque yo soy fiel contigo, ¿no? Fíjese cómo entonces la palabra bondad. Y dice el Salmo, ¿no? Por tu bondad, esto es muy importante, ¿no? Decimos por tu bondad. Fíjese que no dice, ten misericordia de mí en tu bondad, o ten misericordia de mí porque tú eres bondadoso, como diciendo, si Dios es bondadoso, me tiene que ayudar. No, ten misericordia de mí por tu bondad. Por lo tanto, dice que el salmista está denotando la proporción infinita de Dios delante del hombre, por tu bondad. O sea, yo no soy bondadoso, yo soy un miserable que se equivoca, ¿no? Yo soy un pecador, ¿no? Como lo van a ver las palabras siguientes, ¿no? Pero por tu bondad va a llegar el perdón.
No por mí, o sea, por mí no va a haber perdón jamás en la vida. Es por tu bondad, porque es tu bondad la que nunca va a romper relaciones conmigo, es tu bondad la que nunca se va a apartar de mi vida, es tu bondad la que nunca se va a alejar de mí, nunca. Tú siempre vas a estar conmigo, tú siempre vas a estar unido a mí, por tu bondad. Siempre va a haber amor, siempre va a haber misericordia, siempre va a haber entrega. Por tu bondad, Señor, por tu bondad, no va a faltar nada, ¿no? Entonces quiere decir que es una palabra que expresa que Dios es alguien que si yo no puedo alcanzarlo, es Dios el que me alcanza, porque yo soy importante para Él. Y finalmente la palabra compasión, ¿no? Aparece aquí la palabra compasión. Y la palabra compasión en hebreo está relacionada con las vísceras de una mamá, ¿no? O sea, para los hebreos, ¿verdad? Una mamá cuando ama, nosotros porque pues tenemos la idea del corazón, ¿no? Y decimos, ay, mi mamá me quiere con todo su corazón, ¿no? Así decimos nosotros. Los hebreos no dicen eso. Los hebreos dicen, mi mamá me quiere con todas sus vísceras, ¿no? Porque las vísceras, los riñones, ¿verdad? Es el lugar donde están las pasiones más fuertes, ¿no? El amor más profundo. Entonces, las vísceras de una madre significa el amor materno más grande de todos. El amor materno más extraordinario de todos, ¿no? O sea, entonces quiere decir que cuando decimos compasión, ¿verdad? Le decimos a Dios compasión. Por tu gran compasión, estamos diciendo, Señor, tú eres compasivo con nosotros. Tú eres compasivo. Tú tienes una gran compasión con nosotros. O sea, tú nunca nos dejas, tú nunca nos abandonas, tú nunca nos dejas solo. Porque tú nos amas como una mamá. Nos ves y palpitas por nosotros, ¿no? O sea, te llenas de amor por nosotros, ¿no? O sea, es Dios, ¿verdad? El amor. La compasión sería como el amor más tierno, más profundo, más original, más puro, ¿no? Que tiene Dios para nosotros, ¿no? Que así como una mamá tiene un amor enorme, ¿no? Que a veces es misterioso, inexplicable, ¿no? Porque uno dirá, pero ¿cómo una mamá puede querer a este hijo que es bien canijo, ¿no? Y la mamá lo quiere, ¿no? Y ahí está la mamá viendo por él, ¿no? Ayudándolo incluso, ¿verdad? Dándole otra oportunidad. Y uno dirá, pero ¿por qué las mamás hacen eso? No tiene razón de ser. Es un amor distinto, es un amor, diría la Biblia, de vísceras, ¿no? O sea, un amor profundo que abraza al pequeño, aunque sabe que es un miserable su hijo, todo el mundo dice, no, va a cambiar, ¿verdad? Y le da otra oportunidad, ¿no? Bueno, ese es el amor de Dios, como de una mamá. Porque Dios confía siempre en nosotros, porque Dios está siempre con nosotros, porque Dios siempre está unido a nosotros, ¿no? Entonces, esta compasión va a expresar la capacidad de llevar, de tener Dios, de estar nosotros dentro de Dios, que Dios nunca nos deje, ¿no? Y que Dios sufre con nosotros nuestro pecado. Porque a veces pensamos, le pido perdón a Dios, sí, pero pues, así como diciendo Dios, a ver, ahora, ¿qué hiciste? No, Dios siente lo que hicimos. Pues es la compasión, Dios siente lo que hicimos. Señor, la regué porque me peleé con mi esposo, con mi esposa, me peleé con mis papás, y ya me sentí mal, ¿verdad? Ya me dio el remordimiento, creo que no debí de haber hecho eso. Pues Dios siente ese remordimiento. Dios lo siente y dice, sí es cierto, o sea, pobre gusano, ¿verdad? Pero ¿cómo lo quiero? O sea, siento su dolor, siento su fragilidad, siento su insignificancia, siento que de verdad está arrepentido. Por eso lo voy a perdonar, porque siento su dolor. Porque lo siente, ¿no? Y a lo mejor puede hacerlo de diente para afuera y dice, es un hipócrita, pero bueno, vamos a darle otra oportunidad, ¿no? Es como un amor enorme, gigantesco, ¿no? Pues aquí la palabra compasión se refiere a un amor gigantesco, como el amor de una mamá, ¿no? Que transforma la vida del hombre, que lo va renovando, que lo va transformando. Delante de estos actos del hombre, tenemos quién es Dios. Y entonces fíjese cómo dice, misericordia, Señor, por tu bondad, por tu gran compasión. 3 palabras. Entonces, si Dios es misericordioso, ¿verdad? Siendo el enorme, se fija en nuestra pequeñez porque somos valiosos. Es bondadoso porque descubre, ¿verdad?, que hay una relación profunda con Él, una relación de tú a tú, porque tenemos una relación personal y profunda con el Señor. Y hay compasión, ¿verdad?, un amor materno, como el amor materno, ¿no?, donde siente el dolor del otro. Entonces, ¿qué hace Dios ante eso? Señor, borra mis faltas, dice, ¿no?, el texto, ¿no? Borra mis faltas. Y aquí borra no se refiere como el borrador, ¿no?, que aquí le pasa y lo desaparece, no. La palabra borrar aquí se podría traducir como cancelar, ¿no? Cancelar. Más que borrar, sería cancelar, es decir,
la misericordia de Dios que cancela mis faltas. Señor, cancela mis faltas. Y cancelar quiere decir, ¿qué quiere decir? Borrar, o sea, la palabra borrar significaría, existe algo y lo borro, ¿no? Si yo ahorita paso el borrador, ya no lo vemos, pero existió algo. En cambio, cancelar, la idea de cancelar sería, haz de cuenta que no lo hice. O sea, no solamente lo borro, nunca existió. Entonces, cuando le pide el salmista, borra mis faltas, o sea, borra, ¿verdad? Cancela mis faltas, es, Señor, haz de cuenta que no lo hizo, porque quiero ser distinto, ¿no? Porque quiero ser diferente. Entonces, cancela mis faltas, hazme distinto, o sea, que estas faltas que yo hice, como si nunca hubieran pasado, porque quiero ser nuevo, ¿no? Porque quiero ser distinto, porque ya no quiero ser el mismo de antes. Cancélalas, que desaparezcan mis faltas, Señor. Desaparécelas, ¿no? Desaparécelas. O sea, Dios no solamente quiere borrar nuestros pecados, sino como diciendo, te las voy a cancelar, o sea, como si nunca lo hubieras hecho, para que tengas una vida nueva, distinta. Porque a mí lo que me importa no es lo que hiciste, sino lo que vas a hacer, porque puede ser mejor, porque puede ser distinto. Lávame de mi culpa, ¿no? Lávame de mi culpa. Y la culpa, lo que ahorita decíamos, ¿verdad? Cuando hablamos de la culpa. La culpa, ¿verdad? Se refiere precisamente a esta desarmonía, ¿verdad? Al torcer las cosas. Pues ante eso dice, lávame, lávame. Y entonces lavar significa, ¿verdad? Cuando yo lavo algo, pues significa que ya no debe de existir nada. Entonces lo lavo, ¿verdad? Lo limpio, desaparece todo, pero no solamente en el sentido de que desaparece, sino que queda distinto, ¿no? Diferente, ¿no? Porque ya no hay huella de nada, ¿no? Lo lavo yo. Ah, pues estas torceduras que hice, lávalas, significa enderézalas de nuevo. Lavarlas significa que quede enderezada. Así como cuando alguien tiene una ropa muy sucia, ¿no? Dicen, ay, qué porquería, ¿no? Entonces van y lo lavan y luego lo ven totalmente limpio, ¿no? Ay, qué hermoso, ¿no? Entonces se ve la ropa original como estaba antes, ¿no? Porque cuando toda la vean, usted es mugrosa, dicen, creo que ahí hay la cara de alguien, ¿no? Ah, pero la lava y dice, ay, mira, bueno, era una camiseta, no sé de qué cosa, ¿no? Ah, se ve bien la imagen. Ah, bueno, cuando yo lavo, cuando Dios lava mis culpas, cuando Dios lava mis torceduras, se ve el sentido original de los caminos. Y el sentido original del camino, ¿cuál era? Un camino recto, no el camino curvo que yo hice. Entonces, lavar aquí significa quitar todo lo dañino, entonces quitar todas las torceduras para demostrar el camino original que se debía de recorrer. Y finalmente, ¿verdad? Dice el texto, purifícame de mi pecado, ¿no? Y decimos que el pecado, ¿verdad? Se refiere aquí al extraviarse. Entonces, purificar, ¿qué significa purificar? En aquel contexto, ¿verdad? No significa lavar, ¿no? Purificar, ¿verdad? En el tiempo de los hebreos era algo muy importante, porque purificar era estar cerca de Dios, ¿no? Yo me purifico, ¿no? Por ejemplo, en la época de Jesús, ¿no? Ya ven que existían leyes para todo, ¿no? Que lavar, que esto, que lavarse hasta los codos, que esto, que no era malo, ¿no? No era malo. Pero el problema es que exageraban en hacer eso y perdían el sentido original de las cosas. Si yo me purifico, es porque quiero estar cerca de Dios. Si purifico mis trastes, es porque mis alimentos me los está dando Dios, me los está entregando Dios a mí. Entonces es reconocer que todo le pertenece a Dios. Eso es purificarse. Y entonces no solamente se purifica uno de la mugre, se purifica de la vida, ¿no? Y entonces yo me purifico, ¿verdad? Delante de Dios para estar bien con Él. Pero entonces me tengo que purificar no solamente el cuerpo, o sea, me tengo que lavar las manos y todo, sí, por higiene, pero en el fondo, ¿qué representa? Lavarme las manos significa purificar mis manos, porque mis obras le pertenecen a Dios, ¿no? Mi cuerpo me lo lavo, ¿por qué? Porque mi cuerpo, mi persona, todo lo que yo soy, le pertenece a Dios. Le purifico, y si le pertenece a Dios, tengo que vivir el amor, tengo que vivir la justicia, tengo que vivir esto. Entonces, ¿qué dice el salmista? Purifica mi pecado, es decir, dame la oportunidad de vivir cerca de ti, para que si el pecado era el extraviarme, estaba extraviado, no sabía para dónde caminar, no sabía qué rumbo tomar, Señor, purifícame, es decir, oriéntame en la vida para que solamente tenga una dirección en mi vida. ¿Cuál? Solamente tú, Señor. Porque el hombre purificado está delante de Dios. El hombre con pecado, el hombre extraviado, pues no sabe ni para dónde caminar. Pero si Dios llega a purificarlo, ¿qué significa purificarlo entonces? Orientarlo. Hacia allá debo de caminar. Hacia la verdad tengo que caminar. Hacia el amor tengo que caminar. Hacia la misericordia tengo que caminar. Caminar, ¿no? Purifícame de mi pecado. Es decir, oriéntame en la vida.
Entonces la misericordia de Dios, la bondad de Dios y la compasión que hacen, pues son capaces de cancelar mis faltas, son capaces de lavarme, ¿verdad? De darle el sentido original a las cosas, lo que yo he encurvado, lo que yo he desviado para encontrarlo, y me va orientando en la vida. Eso es el camino fundamental de la vida. Vean cómo entonces el salmista, ¿verdad?, va marcando precisamente estos elementos para poder encontrarle sentido a nuestra vida, ¿no? Vean cómo entonces solamente estos 2 versículos ya, ¿verdad?, nos están dando una gran riqueza. Nos están diciendo quién es Dios, quiénes somos nosotros y cómo Dios nos ayuda, cancelando, lavando, purificando, ¿no? 3 elementos fundamentales. Y pues ya va a acabar el tiempo, ¿verdad? Ahora sí me tardé mucho, pero bueno, entonces pues lo vamos a dejar aquí, porque ya si sigo con el siguiente, pues ya no voy a poder terminar la siguiente sección. Entonces pues vamos a dejarlo ya aquí. Hoy fue poquito, les pido perdón, ¿verdad? Vamos a decir, a este señor le hace bien larga la cosa, pero bueno. Pero pues yo creo que con esto que tenemos son 2 versículos muy importantes, ¿no?, que abren todo el salmo y que nos ayudan a comprenderlo mejor, y que nos ayudan a comprender a Dios y nuestra realidad. Entonces yo creo que esta semana, pues como momento de oración, ¿verdad?, porque lo importante de esto es hacer oración, pues vamos a hacer oración con estos 2 versículos. Y vamos entonces, ¿verdad?, como oración, a reconocer cuáles son nuestras faltas, ¿no? ¿Cuáles son mis faltas? ¿Cuáles son las rebeliones que yo hago a Dios en mi vida? Rebeliones con las que yo me enojo y lastimo a los demás, ¿no? ¿Cuáles son las rebeliones que yo hago? Mis mentiras, mis enojos, mis malas palabras, yo qué sé. ¿Cuáles son mis faltas que yo le echo a Señor? Segundo lugar, mis culpas. ¿Cuáles son las cosas que yo he desviado a mi conveniencia, ¿no? Porque a veces desviamos las cosas las torcemos, ¿no?, como decíamos, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que yo he torcido en mi vida? A lo mejor, ¿verdad?, había gente que tenía razón y yo le cambié las cosas para que yo tuviera la razón, las torcí, ¿no? A lo mejor algo estaba mal y yo lo hice ver como bueno, ¿no?, para que nadie me dijera nada. ¿Cuántas veces yo he torcido las cosas? Y en tercer lugar, mi pecado, mi extravío. ¿Cuántas veces yo me he extraviado en la vida? ¿Cuántas veces me he extraviado en esto? Bueno, ya no piense toda su vida, en estos últimos días, ¿en qué se ha extraviado, verdad? Por andar haciendo lo que no debe, por estar platicando lo que no debe, por estar haciendo lo que no debería de estar haciendo, o estar yendo a donde no debería. A lo mejor estoy extraviado en mi vida, digo, ¿para qué hice esto? ¿Para qué fui a tal lado? Ahora no sé ni cómo salir, ahora no sé por dónde voy, me extravío. Entonces yo creo que hay que reflexionar en estos días, ¿verdad? Esta semana usted reflexione sus faltas, ¿verdad? Como lo explicamos aquí, ¿no? Mis rebeldías, mis culpas, ¿verdad? Mis torceduras, el cambio del sentido de las cosas, y mi pecado, mis extravíos. ¿Cuáles son? Y ya que los piense, pues no se quede solamente pensando en lo malo. Entonces sí, récele a Dios, ¿verdad? Récele a Dios y repita las mismas palabras del Salmo. Misericordia, Señor, por tu bondad, por tu grande compasión. Cancela mis faltas, lávame de mi culpa, purifícame de mi pecado. Haga la oración y dígame, sí, Señor, ayúdame a lavar, ¿verdad? Ayúdame, a cancelar mis faltas, ¿verdad? A cancelar mis rebeliones, porque ya no tengo que ser rebelde. Tengo que aprender a conocer, tengo que ser más obediente. Sí, Señor, lávame, ¿verdad? Enséñame el sentido real de las cosas, que no yo ande cambiando el sentido para mi conveniencia. Hay que hacer las cosas bien. Si yo me equivoqué, pues me equivoqué. Si el otro se equivocó, pues no lo voy a estar solapando. O sea, hacer bien las cosas. Y, Señor, que mis extravíos oriéntame en la vida, porque necesito que me orientes, necesito que me transforme, necesito que me ayudes. Pues yo creo que esta semana pues podemos hacer esta oración con estos 2 versículos, pensando en lo que somos, reconociendo el amor de Dios y pidiéndole que nos transforme. Señor, ayúdame a ser mejor. ¿Cuáles son esas faltas, esas culpas, esos pecados? ¿Cuáles son esas rebeliones? ¿Cuáles son esas desarmonías? ¿Cuáles son esos extravíos que tengo? Señor, ayúdame a cambiar. Tengo que ser nuevo, tengo que ser distinto, tengo que transformarme. Y así entonces, pues vamos a animarnos para seguir adelante. Entonces, pues esto sería básicamente nuestra tarea del día de hoy, ¿verdad? Para que ustedes lo tomen en cuenta. La próxima semana, ¿verdad? La próxima semana no vamos a tener nuestra reflexión de los salmos como lo hacemos usualmente. La próxima semana vamos a tener otro pequeño espacio distinto, ¿verdad? En esta misma hora, ¿verdad? de la clase vamos a tener otro momento, ¿verdad? Vamos a hacer un momento de oración
y de reflexión. Pero la próxima semana, en lugar de los salmos, vamos a tener un momento de oración y de reflexión, ¿verdad? Para cambiarle tantito. Ya dentro de 15 días regresamos y vemos el Salmo 51, ¿verdad? Que dejamos aquí en pausa, pero lo seguimos analizando dentro de 15 días. Entonces, la otra semana, entonces vamos a tener un momento aquí de oración y de reflexión distinto, ¿verdad? También, porque lo importante también, pues es, decíamos, ayudarnos a orar. Bueno, pues ahora vamos a tener un momento de oración, ¿verdad? En este momento, en lugar de explicar, vamos a orar. Entonces, como ustedes saben, ¿verdad? Pues en las misas, pues los miembros del coro nos van ayudando, ¿verdad? Entre ellos, pues está nuestro hermano Mario. Entonces él mismo va a animar, ¿verdad? El momento de la oración. Entonces yo hago una reflexión y luego con un canto, ¿verdad? Para ir reflexionando y para hacer oración desde otro punto de vista, ¿verdad? Ver cómo podemos orar también a través del canto, a través de una pequeña reflexión, ¿verdad? Y entonces pues ese sería un momento más bien, la próxima semana, más que de aprender algo, más bien de hacer oración, ¿verdad? Y de ponernos en las manos de Dios, pues poniendo nuestra fe, poniendo nuestra pequeñez y poniendo su grandeza, ¿no? Que eso es algo muy importante. Entonces, pues yo los invito para que la próxima semana, igual, ¿verdad? Hasta ahora nos conectemos, pero ahora con la idea de hacer oración, ¿no? Y ya dentro de 15 días, pues continuaremos con nuestro curso y seguiremos con el Salmo 51, que como se están dando cuenta, la estoy haciendo larga, pero prometo que voy a apurarme dentro de 15 días. Entonces vamos a terminar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos reúnes en este día para conocer el proyecto de amor en nuestra vida. Porque tú eres amor, eres misericordia, bondad y compasión. Ayúdanos a reconocer que somos pecadores, que cambiamos el sentido de las cosas, que nos extraviamos en la vida, para que así vayamos transformando nuestro corazón y vayamos dando una mejor respuesta a tu palabra. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pues que todos tengan una buena noche, que descansen todos.